En el Perú hubieron muchos sucesos, que para los peruanos son importantes, como la rebelión de Tupac Amaru II, o la llegada de San Martín al Perú. Esto es historia, acompañante a ver los inicios del Perú desde los saurópodos. En el Perú, antes de la llegada de los primeros pobladores, los dinosaurios dominaban todo el mundo. Los dinosaurios aparecen en la era mesozoica hace 248 millones de años y 65 millones de años. Lamentablemente, los dinosaurios murieron por un asteroide. Llegan los primeros pobladores al Perú, durante la llegada del hombre a cada país. Los primeros pobladores recogían plantas, pero no solo eso, sino también insectos y animales pequeños como gusanos, roedores y reptiles, como lagartijas. En la costa es posible que recolectaran mariscos y peces, cazaban focas, lobos de mar y aves. Después de eso se desarrollan las culturas. Se desarrollan las culturas antes de los incas, como la cultura Chavín, la cultura Bari, la cultura Mochicha, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Virus, entre otras. Después de esto Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron el Cusco, y Manco Cápac fundaría el imperio del Tahuantinsuyo. Se conoce como conquista del imperio incaico, conquista del Perú o periodo transicional al proceso histórico desarrollado en el siglo XV y que comienza en Panamá con los viajes de los conquistadores, sigue con la caída y desaparición del imperio incaico, la creación de las gobernaciones provisionales de Nueva Castilla y Nueva Toledo, el establecimiento del virreinato del Perú como parte del imperio español, y termina con la derrota de la resistencia de Vilcabamba el 24 de junio de 1572. A punto de acabar el imperio del Tahuantinsuyo, el último inca Atahualpa, fue ejecutado en el centro de Cajamarca el 26 de julio de 1533. Esto daría inicio al virreinato del Perú. Después del inicio del virreinato del Perú nace una santa importante del Perú llamada Santa Rosa de Lima. Se dice en 1616 unos piratas holandeses llegaron al Perú, y Santa Rosa hizo un milagro para que los piratas se vayan. Muchos años después de que falleciera Santa Rosa de Lima, ocurrió un terremoto en 1746. Ocasionó fuertes daños en Lima y Callao. El virrey José Antonio fundaría Bellavista en 1747. Años después ocurrió un peor suceso. La rebelión de Tupac Amaru, que inició el 4 de noviembre de 1780, fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador que tuvo lugar en el virreinato del Perú y significó un precedente para las guerras de independencia que emergerían en América a inicios del siglo XVI. Originada como reacción a la imposición de las reformas borbónicas en las colonias españolas en América. Fue iniciada en la región del Cusco por el curaca José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru, el cual es reconocido como rey de América y por ser quien marcó el inicio de la etapa emancipadora de la historia del Perú. Junto a su esposa Micaela Batidas y sus hijos, Tupac Amaru termina fusilado en 1781 en la plaza de armas de Cusco. El primer grito de libertad de Francisco Antonio de Cela, el primer grito de libertad en Tacna, aconteció el 20 de junio de 1811, liderado por el prócer Francisco Antonio de Cela y Arizaga, hecho que marcó el inicio del primer levantamiento de libertad de España en el Perú. El Acta de Independencia del Perú es el documento mediante el cual el Perú declaró solemnemente su independencia de la corona española. Redactada por el ariqueño Manuel Pérez de Tudela, fue firmada el 15 de julio de 1821 por los vecinos notables de la ciudad de los Reyes, Lima. San Martín, con la bandera del Perú a su lado, con el sacerdote y soldados, dijo lo siguiente: el Perú desde este momento es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos, y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Luego de la proclamación de la independencia, ocurrieron dos batallas que marcaron el fin del virreinato. Antes de la lucha, el libertador Simón Bolívar arengó a las tropas con las siguientes palabras, comillas: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. La batalla de Junín fue un hecho trascendental en la lucha por la independencia del Perú. Significó un golpe decisivo al prestigio del ejército español, impulsando así la moral del ejército libertador del Perú. Mientras que en la de Ayacucho, que ocurrió el 9 de diciembre de 1824, el Ejército Unido Libertador del Perú, al mando de Antonio José de Sucre. La Guerra Gran Colombo peruana, conocida en el Perú como la Guerra con la Gran Colombia, fue un conflicto bélico entre la Gran Colombia, hoy los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, representada por Simón Bolívar, y el Perú, representado por José de la Mar.
La Confederación Perú-Boliviana fue una confederación constituida por 3 estados, el estado norperuano, el estado sudperuano, estados que surgieron de la división de la República Peruana, a causa de la Guerra Civil de 1834 y la guerra entre Salaverry y Santa Cruz y el estado boliviano. Los límites geográficos variaron con el tiempo, con la consolidación territorial de Tarija y la ocupación de territorios de Salta y Jujuy. También contaba con territorios indígenas, que eran autónomos de facto, como Iquicha. Todo bajo el mando supremo del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien asumió el cargo de supremo protector en 1836, mientras era presidente de Bolivia. La Confederación Perú-Boliviana fue una confederación constituida por 3 estados, el estado norperuano, el estado sudperuano, estados que surgieron de la división de la República Peruana, a causa de la Guerra Civil de 1834 y la guerra entre Salaverry y Santa Cruz y el estado boliviano. Los límites geográficos variaron con el tiempo, con la consolidación territorial de Tarija y la ocupación de territorios de Salta y Jujuy. También contaba con territorios indígenas, que eran autónomos de facto, como Iquicha. Todo bajo el mando supremo del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien asumió el cargo de supremo protector en 1836, mientras era presidente de Bolivia. Muchos años después ocurre la Guerra Hispano-Sudamericana. Llegan los buques españoles, y a altas horas de la mañana, inicia la batalla, pero en esta guerra, muere el héroe José Gálvez, pero se dice que durante la guerra, un niño héroe evitó que caiga un misil. Luego de esa batalla, ocurre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, inicia con el combate de Angamos, donde muere el héroe Miguel Grau Seminario. Después ocurre la batalla de Arica, donde mueren los héroes Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Chile termina ganando la guerra, inicia la reconstrucción nacional del Perú. La reconstrucción nacional fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico entre las guerras civiles de 1884 a 1885 y 1894 a 1895, donde la República Peruana inicia su resurgimiento económico, político y social. Algunos autores lo ubican de 1883, firma del Tratado de Ancón, a 1895, inicio del gobierno constitucional de Nicolás de Piérola, que coincide con el periodo del segundo militarismo o militarismo de la derrota. Otros lo extienden hasta 1919, inicio del oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía fue la época del gobierno de Augusto Leguía en el Perú, entre 1919 y 1930. Se caracterizó por el desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante, el culto a la personalidad y un estilo de gobierno dictatorial y populista. En lo económico se dio una gran apertura al capital extranjero, especialmente el estadounidense. Fortaleció al Estado, inició la modernización del país y emprendió un vasto plan de obras públicas, financiadas mediante empréstitos y cuyo fin inmediato fue festejar apoteósicamente el centenario de la independencia del Perú en 1921. La Guerra Colombo-Peruana, también denominada Conflicto de Leticia, se refiere al conflicto bélico entre las repúblicas de Colombia y del Perú ocurrido entre los años de 1932 y 1933. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo en inmediaciones fronterizas del municipio Puerto Leguizamo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría Colombiana del Amazonas. Concluyó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, mediante el cual se ratificó el Tratado Salomón-Lozano de 1922. La época del terrorismo en el Perú o el conflicto armado interno peruano es un conflicto armado ocurrido en ese país entre los años 1980 y 2000 durante el cual las organizaciones Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, PCP Sociedad Limitada, y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, desplegaron diversas acciones terroristas con el objetivo de derrocar al Estado existente y reemplazarlo por un Estado socialista, y fueron repelidas en distintas operaciones antisubversivas. El periodo incluye múltiples atentados terroristas, golpes de Estado, acciones armadas y crímenes contra los derechos humanos, y es el más sangriento de la historia del Perú. A finales de 1999 se termina el terror en el Perú, y se captura a Abimael Guzmán. Actualmente el Perú sigue siendo un país, con mucha corrupción, y con la presidenta Dina Boluarte y así fue la historia del Perú. Felices fiestas patrias a los peruanos que ven este video. Y por cierto, la tercera entrega llega este agosto o en septiembre.